No solo los escándalos sexuales arropan a la farándula, sino también al mundo de la política. En Estados Unidos, un informe de The Washington Post, basado en entrevistas a más de 30 personas, detalló acusaciones contra el candidato republicano al Senado por Alabama, Roy Moore, quien presuntamente abusó sexualmente de varios adolescentes cuando tenían entre 14 y 18 años. Esto ocurrió, según la publicación, hace 40 años, cuando Moore tenía tan solo 30. Sin embargo, frente a estas acusaciones, Roy Moore aseguró que se trata de una difamación. También ocurre en Europa, donde parlamentarios se han visto salpicados por episodios de este tipo, acoso verbal y sexual. Recientemente, la prensa británica reveló un informe que incluye la lista de 37 políticos conservadores, entre los que se encuentran varios ministros de este gabinete, acusados de comportarse de manera inapropiada con las personas a su cargo. Tal es el caso, por ejemplo, del ministro de Comercio, Marc Garnier, quien reconoció haberle pedido a su secretaria que le comprara juguetes sexuales. Es un tema actual, es un tema que ocupa la primera plana de la información, es un tema del cual se debate y por eso comenzamos hoy el programa con este tema. Para hablar de esto nos acompaña Eparquio Delgado, él es psicólogo, director del Centro Psicológico Rayuela. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Un saludo, Irania, buenas tardes. Buenas tardes también para usted. ¿Qué circunstancia ha permitido que hoy tengamos toda esta avalancha de denuncias, que quienes fueron acosados o abusados se atrevan a hacer este tipo de denuncias, ya no solo en el ámbito del espectáculo, sino también en el político? Yo creo que es difícil decir exactamente qué está ocurriendo, pero probablemente estamos viendo que las víctimas de abuso, las víctimas de acoso cada vez se sienten más arropadas, cada vez la condena social está siendo mayor y se sienten más fuertes para destapar este tipo de casos. Además, ahora hemos visto muchos casos en cascada. Pero ya hemos visto en el pasado casos que aparecían a goteo, como el caso de, por ejemplo, de Bill Cosby, ¿no? que sigue siendo actualidad. Probablemente cada vez el rechazo social es mayor a este tipo de situaciones y eso hace que las víctimas pues se vean pues más apoyadas y se atrevan a denunciar. Ahora, ¿hay alguna relación, digamos, entre poder y sexo o entre poder y abuso? Es evidente que para que este tipo de situaciones se pueda dar tiene que haber poder. Básicamente el poder de arruinar una carrera, el poder de poder dejar a alguien sin trabajo, porque esto se da en el mundo del espectáculo, como hemos visto, también se da en el mundo de la política, también se ha dado en muchos ámbitos. Yo creo que se sigue dando, desgraciadamente, incluso en ámbitos más pequeños, y por eso más habituales, pequeñas empresas, etcétera. El acoso, el abuso está a la orden del día. No vamos a decir que todas las personas sufren abuso, todas las mujeres sufren abuso y también algunos hombres, como hemos visto el caso de Kevin Spacey, pero sí que está a la orden del día. Lo que parece es que el tema del poder dejarte sin trabajo o el poder arruinarte la carrera es un elemento fundamental, ¿no? Junto a otro elemento que es el de no solo tener el poder para hacerlo, sino creer que no va a pasar nada, creer que puedes hacer eso sin que tenga ninguna consecuencia. Afortunadamente estamos viendo que las cosas empiezan a cambiar. Esta misma circunstancia, o podemos establecer un paralelismo o un puente comunicante, es la que se produce, por ejemplo, ya que hablaba usted de otros ámbitos en la Iglesia, en los abusos que podemos ver de casos que se denuncian de sacerdotes abusando de menores. Yo creo que el caso de la Iglesia es más grave aún, porque estamos hablando de menores indefensos y además estamos hablando de que la Iglesia no parece que acabe de tomar cartas en el asunto en este tema de forma decidida, y estamos hablando de abusos a menores. Evidentemente tiene una similitud, ¿no? Son hombres adultos que abusan de su poder para obtener favores sexuales o para tener algún tipo de relación sexual, pero creo que el caso de la Iglesia es muchísimo más fuerte, ¿no? Siempre que hay menores por medio, pues
el tema es mucho más grave desde mi punto de vista. Ahora, cuando usted señala, por ejemplo, bueno, es mucho más grave, se supone que es una institución de por sí que está para cuidar a la gente, para preservar los derechos humanos, para que este tipo de cosas nunca ocurra. Cuando usted señala, la Iglesia pareciera no tomar por lo menos medidas ejemplarizantes o definitivas, ¿por qué? Yo realmente no lo sé, no puedo saberlo. Creo que muy pocos podrían llegar a saber por qué. Supongo que hay muchos intereses de por medio. Habría que ver también eso de que la Iglesia es un organismo creado para fomentar los derechos humanos o para fomentar la ayuda social. Evidentemente está entre sus valores, pero no. Una cosa es que esté entre sus valores y otra cosa es que se haya creado para eso. La Iglesia es una entidad religiosa como otra cualquiera, que tiene una influencia a todos los niveles. En España sigue teniendo una influencia tremenda política, una influencia económica, una influencia social a través de la educación y otros sectores, y creo que también lo sigue teniendo en Latinoamérica, la Iglesia Católica. Y habría que preguntarles a ellos por qué les cuesta tanto tomar medidas decididas con este asunto, ¿no? Ahora, quisiera referirme, no dejar por fuera, si vamos al mundo del espectáculo, hemos visto en días anteriores respuestas como la de Kevin Spacey. Soy adicto al sexo, voy a una clínica. Una adicción implica la repetición de un acto por esa misma adicción, pero yo quisiera que usted me dijera, una cosa es sexo y otra violación, ¿o no? ¿O es lo mismo? Vamos a dejar claro un asunto. Primero que nada, la adicción al sexo como trastorno mental no está reconocida. Vamos a empezar por ahí. Otra cosa es que aquí se usan etiquetas alegremente, y eso teniendo en cuenta que los trastornos que ya están reconocidos están muy puestos en duda, que ese sistema pues siga siendo lo útil que debería ser, ¿no? Pero si lo reconocemos como la oficialidad, la adicción al sexo no está reconocida, se habla del trastorno de hipersexualidad, pero sinceramente creo que esto es simplemente una estratagema para evadir la responsabilidad de cara a la justicia. Es decir, esto no se trata de una cuestión de adicción al sexo, el otro día lo decía la propia Emma Thompson, esto no es adicción al sexo, estos son depredadores sexuales. Yo creo que estamos hablando exactamente de lo mismo, y que el tema de la adicción al sexo es simplemente una excusa para decir, oiga, yo no soy responsable, a mí no me acuse de nada porque soy un enfermo, ¿no? Y de hecho creo que es un tema que se está utilizando no solo en este asunto, o sea, el tema de usar los trastornos mentales como atenuantes o como eximentes de cara a procesos judiciales es una cosa que está a la orden del día, y por eso tenemos que cuidarnos muy mucho de ponerle nombre de trastorno mental a cualquier cosa que hace cualquier persona, porque es que si no, pues al final todo va a ser una enfermedad, todo va a ser un trastorno, y aquí nadie va a hacerse responsable de lo que hace. Ahora, no tendría, a ver, me parece absolutamente lógica, señor Delgado, lo que usted está diciendo. Es decir, lo vemos, usted ha puesto el ejemplo perfecto. En cuántos casos judiciales los trastornos mentales no sirven de excusa para ir a la casa, para no estar en la cárcel, para estar hospitalizado. Pero no tendría que haber un pronunciamiento, por ejemplo, de la Asociación de Psiquiatría Mundial en relación a esto. Yo creo que el problema que tenemos es que primero no hay una asociación de psiquiatría mundial, normalmente se rige todo por la American Psychiatric Association, la APA, que también existe la APA de psicología, ¿no? Se echa de menos pronunciamientos en este sentido, y se echa de menos una posición clara denunciando el mal uso que se está haciendo de las etiquetas psiquiátricas para este tipo de casos, porque muchas veces las etiquetas psiquiátricas no se utilizan en el ámbito clínico, digamos, al que yo, por ejemplo, me dedico a trabajar en consulta, y que nos puedan servir para ayudar a los pacientes, que eso hoy en día pues está incluso puesto en tela de juicio, sino es realmente un problema social cuando se quieren utilizar en el ámbito judicial para decir, oiga, esta persona ha sido responsable o no es responsable de lo que ha hecho. Y qué curioso que todos los famosos, Tiger Woods, Kevin Spacey, Harvey Weinstein, todos han alegado esa adicción al sexo. Qué curioso. Igual se están autodiagnosticando con esta finalidad, quién sabe, ¿no? Yo personalmente no creo que eso se deba aceptar, ¿no? Y creo que ninguna corte en Estados Unidos lo va a aceptar, ya veremos.
Sí, habrá que esperar el desarrollo y el desenlace de este tipo de casos. Realmente es curioso, ¿no? Todos llegan al mismo punto o al mismo padecimiento o, como usted bien lo ha señalado, se autoevalúan y ellos mismos dan el resultado de esa evaluación. Eparquio Delgado, psicólogo, gracias por acompañarnos desde España en la tarde de hoy. Gracias a ustedes, buenas tardes.